Bueno, compañero, buenas noches. Ahora el estudiante Guillermo Cerón Córdoba, de Ingeniería de Sistemas, décimo semestre, a cargo del ingeniero Johnny Cerón. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el código de código de ética y conducta profesional, o más conocido como ACM. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el preámbulo, ¿no? Pues se dice que el código está diseñado para inspirar y guiar una técnica de ética de todos los profesionales de la informática, incluidos profesionales actuales y futuros. Eh, pues este código pues se eh, dice que está relacionado con las acciones de los profesionales de la fábrica de la informática que cambian el mundo, ¿no? Para actuar de manera responsable, que deben reflexionar sobre los impactos amplios en su trabajo, apoyando constantemente el bien público. Dice que el código de ética expresa la conciencia de la profesión que desempeña cada persona en su ámbito, ¿no? Bueno, el código de ética dice que es un conjunto que se ocupa de cómo se aplican los principios éticos fundamentales en la conducta profesional de profesional informático. Pues sí, vamos a hablar solamente de la parte informática, ¿no? Existe pues conducta para diferentes carreras, pero nos vamos a enfocar en la fase informática del profesional informático, que en este caso sería el ingeniero de sistemas. Se dice que el código no es un algoritmo, ¿no? Pues para llegar a como para llegar a aclarar, ¿no? Pues sirve para resolver problemas éticos, ¿no? Más bien sirve como para una base para tomar decisiones éticas en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Si ya la persona que emprende a hacer una especialización o una maestría, un doctorado, también al pensar un problema particular, dice un profesional de computación puede encontrar, deben tener diferentes cuentas de habilidades, principios y diferentes principios que tendrán diferente relevancia, relevancia para el problema, ¿no? Bueno, por siguiente se encuentran unos principios éticos, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre el primero, que es contribuir a la sociedad del bienestar humano, reconociendo que todas las personas son partes interesadas de la informática, ¿no? ¿A qué hace referencia este principio? Y que este principio pues hace referencia a la calidad de todas las personas, que afirma la obligación de los profesionales de la informática, tanto individual como colectivo, ¿no? Eh, Dice de utilizar habilidades en beneficio de la sociedad, los miembros en el entorno que los rodea. Bueno, esta obligación concluye a la promoción de los derechos fundamentales, que son muchos, y la protección del derecho de la autonomía de cada individuo, ¿no? Por segundo está, dice que evitar daños se refiere a las acciones que son bien intencionadas, ¿no? Esto da como consecuencias negativas, especialmente cuando las consecuencias son significativas, ¿no? Pues un ejemplo sería incluso cuando son por lesiones personales, físicas o mentales injustificadas, ¿no? La destrucción y vinculación de justificación de daños de información, ¿no? A la propiedad o la reputación del medio ambiente, ¿no? Eh, Está también para, digamos que un profesional informático tiene la obligación de adicionar informar cualquier signo de riesgo que el sistema pueda resultar en daño del bien, ¿no? Digamos, es actuar para reducir y mitigar tales riesgos, ¿no? Esto debería hacerlo un profesional informático, que puede ser necesario para reducir el daño potencial, ¿no? Por segundo está el sea honesto y digno de confianza, ¿no? El ser honesto y digno de confianza es algo muy importante, diría que de esto depende la parte,
la parte fundamental del código de ética, ¿no? ¿En qué consiste ser honesto y digno de confianza? Que es un componente especial de confiabilidad, ¿no? Un profesional de computación debe ser transparente, promocional a una evaluación completa de las capacidades, limitaciones y problemas potenciales del sistema, pertinente a las partes correspondientes, ¿no? Hacer afirmaciones deliberadamente falsas o engañosas, inventar o falsificar datos, ofrecer o aceptar sobornos o conductas así que sean deshonestas, en contra de violar el código de ética, ¿no? Pues que los profesionales de ética siempre deben recalcarse por ser honestos en sus calificaciones sobre cualquier limitación de competencia para completar cualquier tarea, ¿no? Los profesionales de informática no deben tener, digamos, no deben, no deben ser francos, digamos, sobre cualquier circunstancia de conflictos de interés real o pues entre otros compromisos que debe que debe cumplir el profesional de informática, ¿no? Eh, en la siguiente está, digamos, que ser justo y que tome decisiones para no discriminar, ¿no? Eh, digamos, el ser justo y tomar decisiones para no discriminar se refiere más que todo al valor de la igualdad, la tolerancia, el respeto para los demás, la justicia y que rigen desde este principio, la equidad que requiera incluso los procesos de decisión cuidadosos proporcionen alguna para la preparación de cualquier daño. Los profesionales de la informática deben fomentar la participación justa de todas las personas, incluidas de los sobrepresentados, ¿no? Pues si la discriminación perjudicial pues, por motivos de edad, color, discapacidad, etnias, situaciones familiares e identidad de género, entre otras, es un factor que implica una violación implícita al código de conducta, ¿no? El acoso es algo también algo que también se, se fomenta de manera cotidiana, digamos que en algunos puestos de trabajo el acoso laboral pues y la intimidación y los otros abusos que imponen en la persona, digamos, produce dichoso, produce la, produce estos distintos acosos, ¿no? Bueno, pues en la siguiente está respetar el trabajo requerido para la producción de nuevas ideas, con invenciones, trabajos recreativos, artefactos informáticos. Bueno, para explicar esta, el desarrollo pues de nuevas ideas, invenciones, trabajos creativos, artefactos informáticos crean valor para la sociedad, ¿no? Y aquellos que se dedican en esfuerzo que deben obtener el valor de su trabajo, ¿no? Pues sí, como tanto por costumbre como la ley reconocen que algunas excepciones al trabajo de una obra por parte del creador son necesarias para el bien público. Los profesionales de informática no deben ponerse indebidamente en usos razonables. Bueno, por siguiente está algo más importante todavía que respetar la privacidad. Respetar la responsabilidad implica tener responsabilidad para eh, respetar de manera particular y profunda la información de la persona que se esté realizando el trabajo. La tecnología permite mucha recopilación, seguimiento, intercambio, formación personal de toda forma rápida, económica y a menudo sin el consentimiento de las personas afectadas, ¿no? Los profesionales pues, de informática solo deben utilizar la información para fines legítimos y sin evaluar los derechos de las personas y grupos. Esto requiere tomar precauciones para evitar reidentificación de datos anónimos o la recopilación de datos no autorizados. Eso es algo muy importante que podemos enfocarlo en nuestro trabajo y entre nuestros entes laborales que estamos
ejecutando, ¿no? Los profesionales deben ser digamos que la cantidad mínima de información personal necesaria debe recopilarse desde un sistema seguro. No, por siguiente está honrar la confidencialidad, ¿no? Es algo muy importante también, que dice que los profesionales de informática a menudo pues confían mucho en la información confidencial como los secretos comerciales, datos de clientes, estrategias comerciales, información financiera, datos de investigación, artículos, solicitudes. Los profesionales de informática deben proteger la confidencialidad, excepto en los casos que sea de evidencia de la violación de la ley, y deben proteger las normas de organizaciones del código que se estipula, ¿no? Bueno, digamos que por siguiente está la responsabilidad. Existen unas responsabilidades para las profesiones, ¿no? Explicando rápidamente, pues esforzarse primero está como esforzarse para lograr la alta calidad tanto en los procesos como en los productos de trabajo, mantener los altos estándares de competencia profesional y conducta práctica, reconocer y respetar las normas vigentes al trabajo profesional, aceptar y proporcionar la revisión profesional adecuada. Eh, el siguiente está las proporcionar evaluaciones completas y exhaustivas de los sistemas informáticos y sus impactos, incluidos en el análisis de los posibles riesgos informáticos, impactos incluidos en análisis de riesgo, ¿no? Realizar trabajos únicamente en áreas de sus competencias, fomentar conciencia pública y la comprensión de la informática en las tecnologías relacionadas con las consecuencias. Bueno, esto sí es esto también es muy importante. Eh, Esto es muy importante ya que los principios de liderazgo profesional, primero se encuentra eh, primero pues vamos a explicar sobre los principios de liderazgo profesional, ¿no? Que digamos que un liderazgo puede ser una designación formal y surgir informalmente pues de la influencia sobre los demás, ¿no? Esta, digamos que es decir que significa que cualquier miembro de una organización o grupo que tenga influencia o responsabilidad educativa o responsabilidades gerenciales, o bien si estos principios aplican a todos los profesionales de informática, los líderes tienen una gran responsabilidad de defenderlos y promoverlos, tanto dentro de a través de sus organizaciones, ¿no? Pues como primera está asegurar que el bien público sea sea la preocupación central durante todo el trabajo informático profesional, ¿no? Bueno, las personas incluidas en los usuarios, clientes, colegas y otras personas afectadas directa o indirectamente siempre deben ser la preocupación central en la informática, ¿no? El bien público siempre debe ser una consideración explícita al evaluar las tareas asociadas de la investigación. Por segundo está articular y fomentar la aceptación y evaluar el cumplimiento de las responsabilidades sociales de los miembros del grupo, ¿no? Pues dentro de esto está en cuenta que la sociedad en general o sus líderes deben aceptar las responsabilidades asociadas, ¿no? Las organizaciones a través de, pues, de procedimientos y actitudes orientadas a la calidad y la transparencia y bienestar, eh, a veces producen daño público y sensibilizan cualquier influencia tecnológica de nuestras vidas, ¿no? Por consiguiente está articular y aplicar y apoyar políticas de procesos que reflejen los principios, ¿no? Principios del código de conducta, ¿no? Los principios es que los líderes son los principales que se, que se reflejan en estos principios, ¿no? Es que los líderes deben ser políticos organizacionales claramente definidos que sean consistentes con el código, ¿no? Que siempre permanezcan con el código, que nunca vayan en contra de él, ¿no?
También deben comunicar de manera muy efectiva a las partes interesadas de lo relevantes, ¿no? Pues también deben diseñar o implementar procesos que de manera deliberada o negligente violen o tiendan a permitir la violación del principio del código o éticamente inaceptable. El siguiente está crear las oportunidades para que los miembros de la organización o grupo crezcan como profesionales, ¿no? Segundo está la que más importante puede señalarse entre los principios, ¿no? Tenga cuidado al modificar o retirar sistemas, ¿no? Digamos que es un cambio con los cambios se refiere a los cambios de interfaz o eliminación de funciones e incluso actualizaciones de software que tienen un impacto en la productividad de los usuarios o la calidad de su trabajo. Los, los líderes deben tener un cuidado al cambiar o interrumpir el soporte para las funciones del sistema de las que dependen. Muchas personas, digamos los líderes, deben investigar el fondo de las alternativas viables para eliminar el soporte de un sistema heredado, ¿no? También está el reconocer y tener cuidado, especialmente en los sistemas que se integran en la infraestructura de la sociedad, ¿no? Cuando se refiere a esto es que incluso que los sistemas informáticos deben ser más simples y potenciales al impactar sobre los aspectos de la sociedad cuando se integran con actividades cotidianas como el comercio, los viajes, el gobierno, la atención médica, la educación. Cuando las organizaciones y los grupos desarrollan los sistemas que convierten una parte importante en la infraestructura de la sociedad, ¿no? Por otra parte, digamos que en la administración se requiere el establecimiento de algunas políticas que de acceso, incluso que aquellos que puedan ser excluidos de ese sistema. Bueno, por consiguiente está el cumplimiento del código, ¿no? Cuando nos referimos a esto es cuando, primero, como lo he dicho, que está a defender, promover y respetar los principios del código. Cuando nos referimos a esto es cuando, digamos que la excelencia de tanto como técnica como ética, los profesionales de la informática deben adherirse a los principios del código y también no solamente digamos, ejercer lo que ya está escrito, sino también contribuir para mejorar ese código, ¿no? Los profesionales de la informática que reconozcan infracciones del código, deben tomar medidas para resolver los problemas éticos que reconozcan, incluso cuando sea razonable, para expresar su preocupación a la persona o personas que cree que están infringiendo el código. También dice que la segunda, que es tratar las violaciones del código como incompatibles con la membresía ACM, que código de conducta. Pues cuando nos tratamos a este cumplimiento, nos referimos a que cada miembro de ACM debe alentar y apoyar la adhesión de todos los profesionales de la informática independientemente de la membresía ACM. Los miembros de la ACM que reconozcan la infracción del código deben considerar denunciar la infracción a la ACM, lo que puede dar lugar a medidas correctivas según especifica la política de la aplicación del código de ética y conducta profesional. En sí, esto es lo que genera las violaciones del código a una medida correctiva sobre ella. Bueno, a continuación está un video explicativo de lo que se evidencia en el código de ética. Lo enfoqué más que todo a nivel general, digamos, porque el video es muy interesante. En general, todas las profesiones y en general todas las personas que tenemos, digamos que una profesión muy bien definida, tenemos unos códigos de ética que hacen, obviamente, que tengamos que ceñirnos a una serie de comportamientos que son socialmente aceptados o no. En el caso, por ejemplo, de los médicos,
Los Ujú. médicos tenemos Bueno, una nos obligación referimos a obviamente de las generales escuchar a nuestros pacientes, cuando de la tomar persona los habla elementos que ellos generalmente con de lo toda que la confianza puede. nos cuentan, hacer obviamente el diagnóstico, el tratamiento, lo que sea que necesite, pero uno de los elementos que juramos, de hecho, cuando lo hacemos el día de nuestro grado, es que nosotros no revelamos esa información, no la compartimos, no la hacemos pública. No es solamente en medicinas, los abogados tienen también esa misma obligación, incluso la ingeniería, por ejemplo, hay derechos y hay una serie de cosas que deben cumplirse, obviamente. A nivel religioso, un sacerdote, la confesión, no va a estar obviamente diciéndole a todo el mundo lo que alguien le confesó. De eso se Algo trata el similar código considero ética, que ¿no? No debería revelar suceder la en el información de entrenamiento. otras personas. Los que actúan como entrenadores personales, los que tienen a su cargo la salud o la mejora de la forma física de algunos de sus entrenados, tienen la obligación de tomar todos esos elementos, de obviamente hacer un diagnóstico, obviamente de colaborarles en la mejora de su composición corporal, lo que sea, la mejora de sus patologías, lo que sea que haya, por lo cual estén trabajando, pero no tienen y no deberían obviamente compartir esa información y menos hacerlo en redes sociales. Particularmente creo que es una falta de respeto, obviamente con las personas que yo entreno, y así ellos den su consentimiento, es una falta de respeto esas comparaciones del antes y después. Es como exhibir de manera pública a una persona con todos sus defectos y luego mostrar cómo obviamente yo, como si fuera el único actor, como si fuera el único responsable, logré esos cambios allí. Si una persona decide hacerlo de manera personal, yo quiero mostrar mis cambios, está mostrando obviamente el resultado de su esfuerzo, de su entrega, de su dedicación, de su compromiso. Si yo exhibo un antes y después de otra persona, estoy casi que echándome flores de algo que realmente fue otra persona que lo logró. Porque a pesar de que yo le haya ayudado con la disciplina, le he ayudado con el entrenamiento, incluso con la nutrición, hay otros elementos que yo no pude controlar y que son únicos de esa otra persona. Entonces, la práctica realmente del mostrar el antes y después en redes sociales, creo que no debería hacerse. Y si se hiciera, debería también mostrarse el resultado en aquellas personas a quienes no les fue bien. El antes y después, miren, era así de gordito y ahora sigue siendo así de gordito porque no logré generar un cambio en esa persona. Eso sería incluso mucho más ético. Lo digo sencillamente para que ustedes lo planteen, para que ustedes lo analicen y para que obviamente lo pongan en el contexto personal de cómo entenderían ustedes cada uno de esas opciones. Ahora, los invito a que dennos sus aportes, cuéntenos un poquito, cuéntenos qué opinan de. Y bueno, para terminar, espero que les haya gustado el video, esperen suscribirse y gracias a todos por compartir y tomar opiniones de esta presentación. Muchísimas gracias.